Vicente. Hola, muy buenos días. Les habla Luis Sepúlveda, gerente de Altos Patrimonios de Vice. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde les presentaremos una nueva alternativa de inversión, el Fondo Vice Rentas Inmobiliarias Globales. Junto a mí estará presentando Alfonso Reidet, subgerente del equipo de distribución institucional de Vice, y José Pablo González, analista de estrategia del equipo de Vice Inversiones. Durante la presentación, ustedes podrán ir escribiendo sus preguntas a través del chat y se las iremos respondiendo. Buenos días, José Pablo. Antes de entrar en materia revisando este fondo, esta alternativa de inversión inmobiliaria, sería bueno conocer y que nos contara sobre los activos alternativos y cómo Vice ha desarrollado este programa de inversión alternativa y cómo este fondo se podría ir incorporando dentro de este programa. Hola Luis. Bueno, bienvenido a todos. Gracias por la introducción, Luis, primero. Bienvenido a todos también a este webinar donde, aquí como podrán ver en pantalla los principales temas que vamos a tocar. Principalmente son, vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre qué son los activos alternativos, ya para también ir entendiendo esta clase de activos y cuáles son los atributos que otorgan aquí a los portafolios. Luego quizás vamos a hacer ahí un doble clic, un zoom en una tipología en particular de activos alternativos que son los activos inmobiliarios, también entender las distintas tipologías de activos inmobiliarios, las distintas estrategias también, y también luego en la tercera parte de la presentación les vamos a mostrar cómo podemos acceder a este tipo de inversiones para terminar el fondo con el mayor fuerte de este webinar, que en el fondo es presentarles nuestro nuevo vehículo de inversión que hemos venido trabajando hace algunos meses, que es el fondo Vice Rentas Inmobiliarias Global. Entonces vamos a partir primero desde lo más general hacia lo más específico. Lo primero es qué son los activos alternativos, ya entender un poco la naturaleza de las distintas tipologías que hay. Ya, ¿y qué son los activos alternativos? Los activos alternativos corresponden a una clase de activos que pueden ser tanto activos financieros como activos reales, que son distintos de aquellos activos tradicionales de renta fija o
o renta variable que conocemos que se transa en el mercado de capitales, es decir, son activos que son distintos a las típicas acciones o a los típicos instrumentos de deuda, como los bonos también típicos que conocemos, donde hay distintas tipologías, pero las más comunes que vemos son, por un lado, los activos inmobiliarios, que pueden ser activos de desarrollo o activos de renta. Por otro lado están los activos de infraestructura, en el fondo que son inversiones en obras civiles, en autopistas, en puertos, etcétera. Por otro lado está la deuda privada, donde son financiamientos privados que pueden ser financiamientos directos a compañías o, por ejemplo, compras de facturas, crédito hipotecario, etcétera. Y por otro lado también está el capital privado o el private equity, que es la compra en participaciones o en acciones de compañía que no cotizan en bolsa, el fondo que son compañías más chicas, donde, por ejemplo, un caso muy común aquí en el ámbito local es la compañía Corner Shop, que hace algunos años, por ejemplo, levantó levantó un capital privado en el fondo y para en el fondo extender sus operaciones, crecer y para posteriormente ser vendida a una compañía multinacional como es el caso de Uber y en el fondo la apreciación de capital y la rentabilidad vino por ese lado. ¿Ya? Ahora, bueno, también es importante entender por qué incluir este tipo de activos alternativos o este tipo de activos en nuestro portafolio trae ciertos beneficios, ¿ya? Y esto principalmente es porque los activos alternativos pueden comportarse de una manera distinta a los activos tradicionales, lo que genera también un efecto de optimización en la diversificación de la cartera. ¿Ya? Ahí es importante destacar que los activos alternativos permiten que los portafolios puedan alcanzar mayores niveles de retorno respecto a un portafolio compuesto exclusivamente por activos tradicionales como las acciones o los distintos instrumentos de renta fija. Y esto se da también porque la inversión en activos alternativos son a plazos mayores, ¿ya? Y requieren quizás un mayor tiempo de espera para visualizar rentabilidades o resultados, lo que ahí genera también que se exija un retorno adicional comparado con los típicos activos tradicionales. Eso por un lado, y también, por otro lado, los activos alternativos permiten que el portafolio diversifique ciertos niveles de riesgo debido a que los activos alternativos también tienen una descorrelación con respecto a los activos tradicionales debido a que los activos alternativos no se valorizan diariamente como los activos tradicionales que transan en los mercados. No hay transacciones diarias en el fondo, lo que permite también que no haya un marcaje de precios diarios y lo que también genera que la volatilidad o la variabilidad en los precios de los activos alternativos sea menor. Entonces, como bueno, se ve en el gráfico de la izquierda, donde ahí el eje vertical está definido ahí como el retorno y el eje horizontal por el riesgo o la variabilidad de las rentabilidades. Ya ahí se ve que en el punto azul, que es un portafolio con activos tradicionales y alternativos, puede acceder a un mayor nivel de retorno y con un menor riesgo o variabilidad de los retornos que un portafolio compuesto exclusivamente por activos tradicionales. Por lo tanto, incluir este tipo de inversiones permite mejorar la relación riesgo-retorno de los portafolios, Luis. Gracias, José Pablo. Ahora que entendemos un poco más qué es lo que son los activos alternativos, te agradecería si nos puedes contar un poco qué son los activos inmobiliarios y para efecto, yo creo que lo más importante para efecto de este webinar. Perfecto, sí. Claro, como mencionas tú, claro, una vez ya introducido lo que son los activos alternativos en general, vamos a hacer un doble clic en una tipología en particular que son los activos inmobiliarios que, como mencionas, para efectos de hoy, de este webinar y de la propuesta de inversión que queremos presentarle al final de este webinar, creemos que es lo más relevante, que en el fondo son los activos inmobiliarios. Ya les vamos a presentar las distintas tipologías o las distintas fuentes de rentabilidad que pueden haber en activos inmobiliarios y también las distintas estrategias de inversión y en el fondo también por qué hoy hace sentido incluir este tipo de inversiones en nuestros portafolios. Entonces, empezando por explicarles las distintas tipologías de activos inmobiliarios que existen. Existen distintas tipologías, primero por el uso que se les da a los activos inmobiliarios y también por los riesgos subyacentes que tienen detrás.
Aquí, como podemos ver en la parte izquierda de la diapositiva, existen distintas tipologías. Primero están los activos, por ejemplo, industriales o de bodegas, que son también una tipología que hoy está muy en boga o muy de moda principalmente por el desarrollo o la profundización del mercado del e-commerce, que como sabemos empezó a explotar durante la pandemia y que está generando que cada vez sea menor la venta en el fondo en los puntos de venta, por ejemplo, en centros comerciales, y se enfoquen cada vez más las ventas de retail en el e-commerce, en el fondo, y esto genera también un mayor uso de bodegas o centros industriales. Por otro lado, están los activos residenciales, donde destacan ahí, por ejemplo, los hoteles, los edificios residenciales, las residencias de adultos mayores, etcétera. Por otro lado, están los activos comerciales, donde, por ejemplo, ahí destacan los centros comerciales, los malls, etcétera. Por otro lado, están las oficinas. Y en otra categoría ahí metimos todo en un mismo saco, que en el fondo son otros donde, por ejemplo, ahí están los data centers, que son centros de almacenamiento de datos, laboratorios, etcétera. Por otro lado, hay otro tipo de clasificación dentro de estas subclases que les mencioné recientemente, que hacen relación más por las distintas fuentes de ingreso o las distintas fuentes de rentabilidad por las que uno puede tener a través de la inversión inmobiliaria. La primera, por ejemplo, que ustedes pueden ver en la diapositiva, es obtener ingreso o rentabilidad a través de la renta, donde el propietario del activo obtiene una rentabilidad por el arriendo del inmueble a un tercero, que es la típica inversión, por ejemplo, cuando uno invierte en un departamento y se lo arrienda a un tercero y obtiene una rentabilidad por el arriendo que obtiene de ese contrato. Por otro lado está el desarrollo inmobiliario, donde el propietario construye o desarrolla un inmueble o un edificio y posteriormente obtiene una rentabilidad por la venta de este edificio, donde, por ejemplo, un ejemplo de esto es el negocio que hacen las inmobiliarias que desarrollan un edificio y posteriormente se lo venden a terceros y obtienen una rentabilidad por eso, sin haberlo arrendado. Y por otro lado está el caso mixto, donde el propietario del inmueble, y este caso quizás un poco más a largo plazo, donde el propietario desarrolla el inmueble o el edificio, o bien le realiza algunas mejoras a un edificio que ya está construido y posteriormente se lo arrienda a un tercero para posteriormente vendérselo a un inversionista, por ejemplo, que puede ser institucional como una compañía de seguros o una AFP, ya con flujos estables. ¿Y por qué haría esto? Porque en el fondo uno puede obtener más por la venta de un activo que está ya arrendado casi por completo que obviamente que por un activo que está vacío. ¿Ya? Esto por este lado, en el fondo, también existen distintas estrategias de inversión, donde aquí la ordenamos desde las menos riesgosas, que son las que están en la parte de abajo, pero que son las menos riesgosas, pero que al mismo tiempo tienen una rentabilidad esperada que es menor, hacia las más riesgosas, pero que al mismo tiempo tienen una rentabilidad esperada que puede ser mayor. Ya aquí, bueno, en la parte inferior les destacamos ahí las estrategias Core y la Core Plus, que en el fondo son la inversión en activos que, por ejemplo, son de primer nivel en mercados secundarios, que tengan contratos de arriendo por un tercero que son a largo plazo, que por el fondo por arrendatarios de buena o excelente calidad crediticia. ¿Ya? Y donde en el fondo son menos riesgosos porque el flujo futuro de estos activos son mucho más estables o predecibles que en otros casos. Por otro lado, están las estrategias más riesgosas, que son más riesgosas porque son más a largo plazo, sus flujos son más impredecibles, requieren quizás una mayor inversión o en el fondo o ser más apalancados o meterles más deuda para realizarle mejoras, por ejemplo, mejoras estructurales en el edificio o inversiones, por ejemplo, en poner como placas comerciales en la parte de abajo del edificio, cosas que al final generan incertidumbre en el activo y generalmente también son en mercados o en barrios o en ciudades que no son de primer nivel. Pero bueno, ahí quisimos destacarle en azul la estrategia Core y la Core Plus, porque creemos que para un inversionista, por ejemplo, para una persona natural que está recién empezando a invertir o se está interiorizando en el mundo de la inversión inmobiliaria, creemos que estas podrían ser como las estrategias más idóneas para, en el fondo, para una persona que no tiene mucha experiencia o también para personas que sí tienen experiencia, pero que quieren complementar quizás con estrategias más riesgosas, Luis. Bueno, ahora que entendemos un poco más qué es lo que son los activos inmobiliarios, te agradecería si nos puedes contar por qué debemos incorporar en los portafolios este tipo de activos versus
otros activos alternativos como deuda privada o private equity. Claro, es un buen punto porque nosotros creemos que dada la coyuntura actual, en el fondo de mercado, donde existen elevados niveles de inflación, tanto en Chile como, por ejemplo, en Estados Unidos o el caso de Europa, y además existe una alta volatilidad también en los mercados internacionales. Creemos que hoy día hace mucho sentido incorporar este tipo de inversiones en los portafolios, ya por ahí tres motivos que les vamos a explicar. Primero, es porque este tipo de inversiones generan una protección contra la inflación a los portafolios y esta protección contra la inflación proviene de dos fuentes. La primera es porque generalmente los contratos de arrendamiento, la inversión en renta inmobiliaria, em, como me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado, se van ajustando anualmente o trimestralmente con la inflación, o incluso en el caso de Chile, muchos contratos de arrendamiento están indexados al UEF. Y esto hace que los flujos desde los activos en el fondo estén indexados a la inflación y generen cierta protección contra la inflación. Y por otro lado, también se da que estos activos se retasan o se valorizan de manera periódica, por ejemplo, que puede ser una vez al año o puede ser de manera trimestral, y dentro de los componentes de revalorización de estos activos o retasación, hay un componente de inflación, lo que también hace que estos activos se vayan revalorizando con un componente importante de inflación. Por otro lado, considerando que los niveles también importantes de volatilidad que existen hoy día en los mercados, como les comentaba, estos activos se revalorizan no diariamente, sino que se revalorizan quizás trimestral o anualmente, y esto también hace que la volatilidad de los precios de estos activos sea mucho menor que los activos tradicionales, lo que creemos también que es un componente importante en el fondo para disminuir la volatilidad o descorrelacionar la volatilidad del portafolio respecto a un portafolio construido solamente con activos tradicionales. Por eso es importante, Luis, queremos incorporar este tipo de inversiones en los portafolios. Gracias, José Pablo. Ahora, para ir aterrizando un poco, no sé si nos puedes contar cuáles son las formas que tiene un inversionista para acceder a este tipo de activos. Claro. Bueno, ahí como menciona, y quizás también es importante ir aterrizando esto que le hemos ido mencionando, quizás algunas alternativas de inversión que tenemos para invertir en activos alternativos y específicamente en activos inmobiliarios, por lo que en ese sentido también queríamos primero extenderles una invitación para que inviertan en este tipo de inversión a través de nuestro programa de inversión en activos alternativos, por lo que ahí, bueno, lo primero obviamente, si les interesa invertir en este programa de inversión, lo primero es contactar a su ejecutivo de inversión, ya, y obviamente también para manifestarle su intención de invertir en nuestro programa. Y con eso, por un lado, van a poder recibir recomendaciones de nuestro equipo de expertos en estas clases de activos, tanto por el lado de activos alternativos en general, como también en particular de activos inmobiliarios. Por otro lado, también van a poder recibir una asesoría continua por parte de nuestros expertos y nuestro equipo de ejecutivos también, porque también aquí es muy importante que las decisiones de inversión que ustedes estén tomando estén alineadas también a su perfil de inversionista. Y por otro lado, también para recibir apoyo por el lado de contenido educativo, que obviamente puede servir para mejorar la experiencia que ustedes tengan, ya que también es importante el rol educacional e informativo en este tipo de inversiones. Por eso también creemos que es clave este contenido y la asesoría que ustedes puedan ir recibiendo durante su proceso de inversión en el programa alternativo y también para ir generando ahí un aprendizaje sobre la naturaleza de los activos en los que están invirtiendo, porque es importante también entender en los activos que obviamente están incorporando en sus portafolios. Entonces, bueno, también es importante entender que para invertir en este programa, si es que obviamente están interesados, implica que vamos a ir invirtiendo un porcentaje de nuestro portafolio, que hoy está invertido, por ejemplo, en un 100% en activos tradicionales, ya que, como dijimos, son los activos típicos como las acciones o los instrumentos de deuda como los bonos, hacia inversiones en activos alternativos. Por lo que ahí, bueno, como se ve en el gráfico de la izquierda, tomando
como ejemplo un perfil balanceado que tiende a tener posiciones similares entre activos de renta fija y renta variable, similar a lo que hace el fondo C de la AFP. Bueno, se les recomienda tomar hasta un 20% para ese caso del perfil balanceado de exposición a activo alternativo, si es que decide entrar al programa, pero una vez que el portafolio ya está en régimen, porque ahí, bueno, recomendamos llegar a este 20%, pero de manera progresiva, como parte obviamente de un proceso de inversión, como se ve en el gráfico de la derecha, de la pantalla, cosa que también exista una diversificación en los años de salida de estas inversiones, donde básicamente es donde se van vendiendo las compañías para el caso del private equity, o se van vendiendo los edificios para el caso de los activos inmobiliarios, y por ponerle algunos ejemplos. Entonces, bueno, perdón. Entonces ahí, bueno, una vez que se alcance este 20% de exposición del portafolio de activo alternativo, la idea es que, bueno, este 20% se vaya sosteniendo solo en el tiempo, donde, por un lado, por ejemplo, van a haber inversiones que van a estar entregando distribuciones, por ejemplo, a través de rentas o dividendos o ventas, etcétera, lo que sea. Y por otro lado, van a poder estar siendo estas distribuciones invertidas en nuevas inversiones, cosa, obviamente, de ir manteniendo en largo plazo este porcentaje recomendado. Bueno, entonces, bueno, ahí la idea es esa, invitarlos a todos a invertir en este programa de activos alternativos, también invitarlos a invertir en un vehículo en el que hemos estado trabajando durante los últimos meses. Ya es un fondo de renta inmobiliaria, como les fuimos anticipando, que creemos que hoy, como les comentamos, es una buena alternativa de inversión en el contexto actual. Y para contarles más detalles sobre esto, le vamos a dar la bienvenida a Alfonso Reidet, que es subgerente de distribución institucional de ICE Inversiones, que, bueno, tiene ahí un vasto conocimiento en este nuevo fondo de inversión que estamos lanzando. Así que, bueno, Alfonso, te cedo la palabra para que ahí nos cuentes con más detalles de qué se trata este fondo. Gracias, José Pablo, gracias, Luis, y gracias también a todos los asistentes por el tiempo. Primero comentarles que las fotos que van apareciendo sobre esta presentación son activos reales que tiene el fondo. Estas son unas oficinas que tiene el fondo en Alemania. Y como comentaba José Pablo, yo les voy a comentar sobre este nuevo fondo Vice Rentas Inmobiliaria Global que recientemente lanzamos, sobre sus características y el atractivo que tiene. Principalmente este fondo, o una de las principales características, es el gestor del fondo. Vice no es el que gestiona el fondo ni las inversiones, sino que Vice lo que hace es invertir el dinero en un solo fondo, que es un fondo de una empresa que se llama Nuveen, que es un manager de inmobiliarios que es top 5 a nivel mundial, o sea, es uno de los managers más grandes del mundo en activos inmobiliarios, maneja más de 150 billones de dólares en activos, tiene más de 85 años de experiencia en inversiones inmobiliarias y tiene más de 700 empleados. Nuveen Real Estate es parte de TIA, que es una empresa de pensiones y seguros de los profesores en Estados Unidos, uno de los fondos de pensiones más grandes que existen en Estados Unidos. Por lo tanto, es una empresa de renombre mundial muy conocida y, como les comentaba, es uno de los 5 managers más grandes del mundo por activos inmobiliarios, ¿ya? Este fondo invierte en las principales ciudades del mundo. En la derecha pueden ver las ciudades en las cuales está invertido hoy en día el fondo. Como pueden observar, son las principales ciudades de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía. El fondo tiene un universo un poco más grande, y cuáles son la gracia o las características es que primero ellos definen a través de un modelo de ellos cuáles son las ciudades que son susceptibles a inversión. Tienen que ser ciudades que sean grandes, tienen que tener más de 150.000 habitantes, tienen que estar en países que tengan estabilidad política y económica adecuada, procesos de transacciones claros, registros claros. Por lo tanto, es un universo de ciudades bastante conocidas donde se invierte en este rentas inmobiliarias, y como les comentaba, las ciudades de la derecha son las que están invertidas actualmente por el fondo. Gracias, Alfonso. Una pregunta, y volviendo a conectar un poco con la presentación que hacía José Pablo respecto a los activos inmobiliarios, ¿dónde clasificarías tú este fondo? ¿Un fondo de renta, desarrollo, por plaza? Explícanos, por favor. Este es un fondo de rentas inmobiliarias, por lo tanto entra en esa clasificación, y además de activos core y core plus. Para recordarles, como comentaba José Pablo, lo que significa esto, que son propiedades de primer nivel que no necesitan grandes inversiones, con porcentajes de ocupación bastante altos. Como pueden ver aquí en la lámina, tiene un 97% de ocupación hoy día de arriendo las propiedades que tiene el fondo.
Hoy día el fondo tiene más de 449 activos y maneja más de 2.100 millones en activos. Y un poco otra de las ventajas que tiene el fondo es que además de la diversificación geográfica que les comentaba en la lámina anterior, también este fondo diversifica a través de distintos sectores inmobiliarios. Ya invierte en todos los sectores que son más claves de la industria inmobiliaria, como es industrial, logística, vivienda, también invierte en deuda inmobiliaria, que básicamente es una sección de los activos inmobiliarios que puede ser un poco menos volátil, incluso que es más resiliente para épocas que pueden ser un poco más complejas. Como pueden ver también aquí en esta lámina, aquí hay unos activos reales también que tiene el fondo, hay un edificio de multifamily que pueden ver, también otras propiedades de multifamily que son edificios que están arrendados completos a familia, hay también oficinas industrial, como pueden ver en la primera foto de la izquierda superior. Ahora para comentarles un poco de cómo está posicionado hoy en día el fondo y cuál ha sido su desempeño. Tenemos esta lámina frente a nosotros. En términos geográficos, el fondo está hoy en día un 75% en Estados Unidos. Siempre se espera que en la parte de Norteamérica sea mayoritaria en el fondo. Tiene un 11% en deuda inmobiliaria, un 9% en REITs públicos, que son una clase de activo inmobiliario que transa en la bolsa, que tiende a ser más volátiles, pero tiene la ventaja de que tiene liquidez diaria, por lo tanto puede afrontar la liquidez que requiere este fondo, que la vamos a comentar más adelante. Tiene hoy en día un 3% en Europa y un 2% en Asia-Pacífico. Estos porcentajes pueden ir cambiando de acuerdo a las oportunidades y de acuerdo a las valorizaciones que encuentren los que manejan el fondo, que sean adecuadas para poderlos incluir en este fondo. En términos sectoriales, tenemos un 35% en logística industrial, que es un sector que hoy en día está muy en boga por lo que comentaba José Pablo, que está pasando con el retail. Multifamily un 23%, salud un 21%. También el fondo tiene varias inversiones en algunas megatendencias que ellos tienen detectadas del sector inmobiliario, como puede ser el envejecimiento de la población. Por lo tanto, hay unos senior housing, también hartos laboratorios o life science, propiedades de life science dentro del fondo, viviendas unifamiliares un 9%, oficinas un 7% y almacenes retail un 5%. Ese retail, lo que nos han comentado de momento en el fondo, lo que principalmente tienen son más tipo supermercados o tiendas donde venden alimentos más que el retail clásico, ¿ya? ¿Cuál ha sido el retorno del fondo? Este fondo partió en Estados Unidos en el año 2018, en mayo, para ser más preciso. El retorno desde el comienzo ha sido de un 12,44% en dólares anualizado, ¿ya? Un retorno bastante interesante para este tipo de estrategias y dada la baja volatilidad que tienen. En lo que va del año 2022, el fondo tiene un 8,98% en lo que va del año hasta julio del 2022. ¿Cuáles son un poco las ventajas y resumiendo quizás las características que tiene este fondo? Principalmente que la inversión es simple, no tiene llamados de capital, que es quizás uno de los dolores de cabeza que tenían este tipo de inversiones en activos alternativos, que principalmente estaban dirigidos para inversionistas institucionales. Este está dirigido a todo público, como pueden ver. La inversión simple me refiero también además que mediante solamente una inversión, uno está expuesto inmediatamente al activo, no tiene monto mínimo, ¿ya? Los aportes y los retiros se realizan en pesos y además también una característica importante que tiene este fondo en comparación con otros activos alternativos es que este es un fondo que tiene liquidez, ¿ya? Permite aportes diarios y también permite la posibilidad de tener rescates de este fondo con cierta periodicidad que vamos a explicar en la lámina anterior, con ciertas restricciones también. Aquí las características principales del fondo es un fondo de inversión público no rescatable, ya administrado por Vice. El objetivo de este fondo Vice es invertir directa o indirectamente en el fondo de Nubin, solamente en este fondo que les estaba comentando durante la presentación. La estrategia o el foco de la estrategia es generación de rentas inmobiliarias globales, como hemos comentado. La remuneración del fondo es de 0,8% masiva anual. La moneda del fondo es pesos,
como les comentaba, no tiene inversión mínima, los aportes son diarios y la liquidez quizás es la parte de los rescates que hay que entender un poco más porque tiene restricciones de rescate y principalmente las restricciones de rescate se dan porque lo que queremos es darle acceso a los inversionistas a clases de activo alternativo real. Por lo tanto, como en el fondo hay edificios, hay propiedades que son de difícil liquidación, también la liquidez no puede ser diaria como en un fondo normal y también como gracias a eso se evita esa volatilidad que pueden tener otras inversiones, ¿ya? ¿Cómo es la liquidez? Los rescates se pueden solicitar de forma mensual, pero tienen una restricción que es un máximo del 2% del patrimonio del fondo VICE, ¿ya? O sea, cada persona puede solicitar mensualmente un retiro, pero este retiro se va a procesar hasta un máximo de un 2% del fondo VICE. Y ese 2% mensual no puede ser mayor a un 5% del patrimonio del fondo en un trimestre calendario, ¿ya? Por ejemplo, si solicitamos el rescate del 2% en enero, después de nuevo el 2% en febrero, en marzo solamente podemos solicitar el 1% del rescate porque en el trimestre calendario se sobrepasaría el 5% si es que hiciéramos 2% todos los meses, ¿ya? Por lo tanto, tiene esas dos restricciones de liquidez, como les comentaba, principalmente porque lo que busca este fondo es dar real acceso a activos inmobiliarios. ¿Cuál es el retorno esperado del fondo? Es entre 6 y 8% en dólares neto de comisiones, ¿ya? Este retorno quizás es un poco más bajo del que ha entregado el fondo en el pasado. El manager es bastante conservador y lo que pretende él es que en el largo plazo una estrategia como esta, que tiene baja volatilidad, que es bastante segura, como explicaba José Pablo en la primera parte de la presentación, debería generar en el largo plazo entre un 6 y un 8% en dólares neto de comisiones. Además, este fondo también tiene una restricción de salida anticipada, que es una penalidad de salida anticipada, donde se cobra un 5% del valor cuota para las cuotas que sean rescatadas antes de un año, ¿ya? Y esto principalmente también con el objetivo de tener inversionistas que busquen inversiones de largo plazo en este fondo, dado la naturaleza de los activos que hay detrás, que son activos inmobiliarios reales, que son de difícil liquidación. Eso quizás para resumir el fondo, eso ha sido la presentación de este fondo. No sé, Luis, si hay alguna pregunta o algo que quieras resaltar. Sí, muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Como un resumen, ¿cuáles serían como los 3 atributos más importantes que tú destacarías de este fondo? Sí, quizás para mí los 3 atributos con los que me gustaría que se quedaran, que son quizás los más importantes que tiene el fondo, principalmente es el gestor inmobiliario. El gestor inmobiliario es de primer nivel, como les comentaba, es top 5 a nivel mundial por administración de activos inmobiliarios, ¿ya? O sea, un gestor de primer nivel. Segundo, el fondo tiene activos reales dentro del fondo, activos reales que son de alta calidad, propiedades inmobiliarias de alta calidad, Core y Core Plus, y además que estos sirven como hedge contra la inflación, que en el periodo que estamos viendo es muy importante tener estos activos inmobiliarios en el portafolio, como explicó José Pablo. Y por último, destacaría que es un producto que tiene ciertos grados de liquidez, que es bien importante y que es algo que es poco común en estos activos alternativos. Gracias, Alfonso. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos han enviado a través del chat. La primera dice, nos preguntan por el plazo del fondo. Este fondo no tiene término, o sea, no tiene un plazo definido como otros fondos alternativos. Es un fondo que se llama Evergreen, por lo tanto va a estar siempre disponible y en ese sentido más parecido a un fondo mutuo, un fondo que va a estar siempre disponible, siempre abierto a recibir aportes y rescate y no tiene un plazo definido de término. Tenemos otra pregunta, es si está disponible para inversiones en cuentas APB. Sí, esa es una característica también que es muy interesante de este fondo. Está disponible para APB, por lo tanto es bien importante porque también en el APB a veces no se encuentran estas alternativas de inversión que son a largo plazo, justo con el mismo objetivo que tiene ese ahorro previsional. Gracias, Alfonso. Gracias, José Pablo. Nuevamente le doy las gracias a todos los que participaron de este webinar. Y todas las preguntas que puedan tener, le agradeceré que se las puedan
contactar, digamos, sus respectivos banqueros de manera de tener más información respecto a esta oportunidad de un producto alternativo, ¿no es cierto?, Vice Renta Inmobiliaria Global Fondo de Inversión. Les agradezco nuevamente que hayan participado, que tengan un buen día a todos. Gracias. Gracias. Gracias.